Es más, dijo que no le quería faltar el respeto a las víctimas, a los muertos del COVID-19, pero volvió a jugar con esto de comparar, de considerar que lo de Macri fue una pandemia. Le puso algunos números en un contexto muy especial. Porque ¿qué pasó antes de que Cristina publicara esta carta, que la publicó en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter? Se reunió ayer, por un largo rato, en su departamento con Martín Guzmán, para hablar de la estrategia que lleva el oficialismo con respecto al Fondo Monetario Internacional, donde está claro que el gobierno no tiene una posición única y que el cristinismo, que fue la vicepresidenta, no quiere acordar con el fondo, o al menos no quiere acordar en los términos que el fondo está exigiendo algún tipo de políticas de ajuste y demás. Y por eso tensa la cuerda, le tira un dardo a la oposición y demás, pero deja claro que no hay voluntad de acuerdo, al menos en el tono de la carta que podemos asomarnos a repasar. Apela mucho a la ironía, al sarcasmo y demás. Bueno, esta es parte de la carta, donde le ilustra justamente con una foto de Macri con Cristalina Georgieva. Bueno, como decíamos, pide disculpas y dice que el préstamo de 57.000 millones de dólares que pidió Macri fue para intentar ganar las elecciones y que después no se volcó nada en el país porque se lo fugaron, dice. ¿Alguien los vio? En todo caso, por favor, llamen al 911. Es una de las cuestiones que ironiza y después le pone números concretos a lo que ella entiende. Implicó para la Argentina el préstamo del FMI, que dice que los desembolsos implican hoy pagar al FMI un punto 1 del PBI contra el 0,9 que implicaron todos los gastos ocasionados con la pandemia, relacionados con vacunas, campañas sanitarias, los planes de asistencia como el IFE, el REPRO, etcétera, etcétera. Entonces dice, está claro que nos sale mucho más caro pagarle al FMI que asistir las consecuencias de la pandemia, según Cristina, y finaliza diciendo que las cuestiones que tienen que ver con los gastos del COVID se pagaron en pesos y la deuda se tiene que pagar en dólares porque dice, casi, insisto, apelando nuevamente a la ironía, dice, tratamos de pagarlo en pesos, pero no nos aceptan los pesos en el FMI. Bueno, de este tema que ha generado obviamente repercusiones políticas, porque justamente antes de la carta Juntos por el Cambio unificó postura, dijo que no están dispuestos a una reunión con Guzmán si no explica cuál es la propuesta que va a llevar ante el FMI. Y las primeras reacciones de la oposición es de uno de los jefes de bloque de las bancadas del radicalismo en el Congreso, Mario Negri, decía esto. Si la Argentina no encuentra un entendimiento con el Fondo Monetario, corremos el riesgo de caer en default. Eso sería la peor desgracia. Sería como que cayese un tsunami sobre la vida de los argentinos y sobre sus ingresos. El domingo y el lunes nos enteramos que el ministro, primero, no quería venir al Congreso. En segundo lugar, no estaba dispuesto a darnos ninguna otra información que sea distinta a la que le dio a los gobernadores, es decir, nada, incertidumbre, mayor desconfianza. Y en tercer lugar, que el canciller viajaba a Estados Unidos a ver si encuentra algún grado de apoyo político, y me parece que la intención de ella es que nosotros fuésemos a aplaudir o una suerte de clac y a decirle está todo bien. Y han tenido el temor de que si teníamos alguna palabra crítica, sana, o un pedido de explicación que no lo puedan responder, nos puede hacer naufragar. Así que para nosotros este capítulo terminó hoy a la mañana. No va a haber reunión con el ministro. Esperamos en el Congreso que venga la carta de intención, que sabes vos que es el primer paso, si es que la concreta el gobierno. Y cuando llegue esa carta de intención, tendrá que explicar, ahí tiene que estar todo contenido, si hay ajuste, por qué no quieren explicar el ajuste, en qué consiste el ajuste, cuál es el sendero, el camino y la previsibilidad. La interna del poder es la que me hace dudar cada vez más, y este relato. Y además, lo otro que me ha hecho dudar es que la geopolítica, lo que pasa en el mundo, incide sobre estas cosas. Pagaría cualquier precio porque no entremos en default. Porque
Eso significan años de frustración para los argentinos, de no conseguir el crédito. Bueno, sí, lo que a mí me parece que tiene razón la oposición cuando plantea lo que plantea es que el problema central es que no se pone de acuerdo el oficialismo de cómo enfrentar el problema. No hay un acuerdo en el oficialismo de cómo enfrentar el problema. Sí, sí, eso es lo que decimos. Por eso. La carta de Cristina va en esa línea, es decir, sí, tratar de patear la pelota para afuera, pero para ocultar que hay una diferencia interna, ¿no? La sensación que yo tengo es que el cristinismo, la sensación y algo de información que tengo, es que el cristinismo quiere acordar, pero no quiere aparecer como que quiere acordar. Sí, firmando un memorando diciendo hay que hacer ellos quieren aparecer como que se oponen al Fondo Monetario, aunque coinciden en que hay que acordar con el Fondo Monetario. Claro, pero no quieren aparecer ellos. Y la oposición, que sabe ese detalle, se lo remarca y me parece que con razón. O sea, es el oficialismo el que no se está poniendo de acuerdo. Bueno, si no se pone de acuerdo el oficialismo, es difícil después que acuerde con la oposición. Juega dos puntas porque hoy estuvo el canciller Cafiero con el secretario de Estado Blinken en Estados Unidos en una primera entrevista donde le dijeron claramente que Estados Unidos va a apoyar un plan económico que devuelva a la Argentina el crecimiento, Roberto, ¿verdad? Sí, sí, que es lo que le vienen diciendo. Claro. Así, más o menos lo que ¿cuánto llevamos? Un año y pico. Sí. Tráiganos un plan. Y ahí nos sentamos a negociar. Juega, no sé si a 2 puntas o a 2 puntas y media, porque tenés Massa por un lado, tenés el cristinismo por otro y Alberto Fernández que no sabe qué hacer. Sí, Alberto Fernández y Cafiero con unas relaciones exteriores que van zigzagueantes para donde Pero uno sea. supone que Cafiero obedece a Alberto Fernández. Debe ser uno de los pocos que lo obedece en el seno del gabinete de Alberto Fernández. Pero Alberto Fernández no sabe bien qué hacer, digamos, si quedar bien con Cristina o o cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Está en esa encerrona, ¿no? Bueno, no es la primera vez que ocurre.